Parece que el número de nuestros participantes, sí, estamos listos, así que ya vamos a empezar. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la reunión de actualización de la US 50 Blue Mesa Ridge. Estamos empezando la reunión en el día de hoy en inglés, en español y en ASL. Antes de comenzar con nuestras actualizaciones y la sesión de preguntas y respuestas, necesitamos repasar algunos asuntos logísticos. Lindsay Daniels está disponible para ayudar con cualquier problema técnico que puedan tener. Su información de contacto está en el chat. Gracias a Amber y a Cherry, quienes son nuestros intérpretes de ASL, y a Miriam y Claudia, quienes son nuestros intérpretes de español por la noche. Nuestro personal de CDOT llevará a cabo esta reunión en inglés. Para inglés, haga clic en el menú Interpretación con el icono del globo terráqueo y seleccione Escuchar en inglés o simplemente quédese aquí conmigo. Para activar o desactivar la interpretación en ASL, haga clic en el menú Interpretación y Lenguaje de Señas americano. CDOT brindará una actualización sobre los puentes Middle y Lake Ford y luego pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. No duden en escribir las preguntas que tenga y les respondemos al final. Si no tenemos tiempo para responder todas sus preguntas, envíenos un correo electrónico a us50bridge @gmail.com. La reunión se está grabando y la grabación de la reunión también estará disponible en el sitio web y en la página de Facebook de cierre del puente US 50. Nos acompañan en persona el subdirector de CDOT, Hernán Stonkinger, el ingeniero de programas de la región 3, Rob Beck, y el director de proyectos de Kiewit, Jason Proskovic, y el gerente asistente del condado de Huntington para obras públicas, Martin Schmidt. Nos acompaña en línea la directora ejecutiva de CDOT, Shoshana Liu, y el director de transporte de la región 3, Jason Smith. En espera de preguntas se encuentra el ingeniero jefe del CDOT y Kevin Stefanit y Kevin Klein del Centro de Operaciones de Emergencia del Estado. Primero le cederé la palabra al subdirector Hernández Stockinger. Buenas noches a todos. Gracias por unirse a nosotros en la noche de hoy. Y como pueden ver, tenemos algunas actualizaciones muy significativas para dar. Tenemos algunas cosas que articulamos hace unas semanas y hay una razón para eso. Hemos escuchado del público que, que una de las preocupaciones es reducir y limitar los cierres del puente. De este modo, así que el trabajo que se está haciendo sobre la noche, eh, cuando hay un tráfico reducido, va a ser menor. Así que le damos unas oportunidades a los residentes locales de tener unas mejores habilidades para transportarse. Les daremos el horario más adelante. Así que lo más significativo va a suceder después del día del trabajo. Y esto es por lo cual estas reuniones las hacemos. Para empezar, ayer expandimos las aperturas una hora en la mañana y una hora en la noche, lo que ofrece más flexibilidad para Gunness Montrose y más allá. Nuestros ingenieros de los puentes han hecho que se pueda ver más aperturas para los buses escolares y también estoy recordando poder recordar que los chicos están tratando de tomar el bote a la escuela al comienzo del año. Esto tomó mucha creatividad de parte de la comunidad para que esto sucediera. Y sí, hizo algunas buenas historias, pero y lo que hemos escuchado, estamos priorizando sus viajes a la escuela y espero que entiendan por qué. Tenemos algunos planes en los dos puentes después del día del trabajo y vamos a poder restaurar el tráfico en la US 50. Después del día del trabajo, tratamos de que ambos puentes estén abiertos desde por la mañana hasta por la noche y limitando después de y poder acceso local. Se va a requerir que algunas velocidades sean mínimas y que una de las líneas esté cerrada. Va a haber restricciones del peso, pero esperamos que los ajustes después del día del trabajo se puedan hacer en unas reparaciones regulares y luego en octubre vamos a empezar a poder dar más flexibilidad en las restricciones del peso a medida que
trabajo se está haciendo más adelante. Mi colega va a dar más detalles en la presentación, así que como solamente hay 24 horas en el día, así que lo que estamos tratando de hacer es que lo que se necesita en este momento es que vamos a tener unas restricciones del tiempo hacia el final del proyecto. Algunas de esas van en el trabajo. Y cuando no tenemos este plan, va a tener la habilidad de poder equilibrar lo que se está tratando de hacer y poder tener el objetivo compartido. Y estos son los resultados de un trabajo muy pesado. Estamos tomando todos sus comentarios de manera seria y nos damos cuenta de cómo estas destrucciones, estas irrupciones son realmente afectan a nuestra comunidad. Así que me gustaría compartir un ejemplo de cómo estamos tratando de hacer que la comunidad pueda hacer en estas situaciones que están más allá de su control. Este es un, este es un proyecto de 110.000 millones de 110.000 millones de dólares, porque tenemos algunas preguntas que son inmediatamente y no podemos esperar por meses, así que sí esperan a unas préstamos del gobierno. Así que no podemos aplicar a hacer unas subvenciones federales, pero nuestros compañeros han estado trabajando en este proyecto y han estado trabajando de manera muy fuerte. También hace un par de días CEDOT recibió algo que fue carta, una carta de no prejuicio y esto es algo que nunca lo ha recibido nadie y esto le da la autoridad a CEDOT de poder competir por unas subvenciones federales y el Estado para que estos puentes se puedan hacer a pesar de que ya están bajo construcción. Y esto es una victoria que se ha logrado adquirir. Estamos trabajando y estamos viendo cualquier oportunidad que podamos tener para mejorar esta situación, así como lo ven hoy. Eso con frecuencia quiere decir que el equipo de trabajo está haciendo algo mejor en las últimas semanas. Esto quiere decir que nuestros equipos que están buscando las subvenciones tienen que estar buscando más apoyo federal, porque vemos que cada día que tenemos estas obstrucciones, va a añadir a cómo las vidas de las personas se están rompiendo también. Así que le voy a dar el micrófono a Rob Beck. Sí, sí. Laura Daniels, disculpen, no, sí, realmente no soy el que ustedes me tienen que escuchar aquí porque yo no tengo todas las noticias o las especificaciones técnicas de los puentes. Estoy aquí más que todo para decirle gracias al público y la manera como se han adaptado a esto, porque sabemos que han tenido que batallar mucho con esto. Sí, los que tienen una casita para las veranas, o los que tienen negocios en Gunnison, o que tienen el impacto en la comunidad. Así que quiero decir muchas gracias por estar con nosotros durante este proceso y como siempre quiero darle el reconocimiento a CEDO porque nos está ayudando y bueno. Yo he sido una comisionada por año y medio y sí, hemos hecho con otros comisionados que han estado aquí por más tiempo, por 4 o 12 años, sí, y la manera como yo lo veo es que ellos se han presentado aquí para esta comunidad y es impresionante en nuestra experiencia. Así que estamos muy agradecidos por la asistencia que hemos tenido y para poder tener este proyecto que continúe y podamos terminarlo. Y algo que quiero decir para la conversación que vamos a tener esta noche es, a medida que hemos estado hablando de dos puentes y a medida que estamos hablando de varias aperturas o varias líneas de tiempo para diferentes días y aperturas, sí, se complica bastante. Así que ustedes no tienen todos los detalles en este momento, estamos juntos en esto. Así que he hablado con estas personas bastante, así que si pueden ir sobre la información de diferentes maneras. Tenemos una llamada, así que hay ayudas visuales y parte de lo que están haciendo esta noche es viendo en el futuro lo que estamos tratando de hacer. Así que no vamos a tener todos los detalles y todo lo que están haciendo en octubre o exactamente qué aperturas se van a hacer. Así que el acercamiento filosófico a este proyecto y cuándo se van a terminar. Así lo que estamos tratando es de responder a sus preguntas y poder hacerlo de manera clara, porque todos
vamos a tratar de seguir estos detalles. Por favor, hagan sus preguntas, pero también vamos a tener que hacer un seguimiento en el sitio web y esperamos que puedas estar claros de quién va a ser qué, cuándo y en qué línea de tiempo. Así que entre más centramos en esto, más complejo se va a poner. Así que tenemos buenas noticias y que hay una línea de finalización en el horizonte. Están haciendo un buen trabajo tratando de equilibrar a las comunidades y cada vez que hay un acceso a los puentes, por lo menos hasta ahora, eso quiere decir que esto hace que se ponga más lento el trabajo en los puentes, pero haciendo más acceso en cierto tipo de días o en el fin de semana y cuando hay un acceso a la comunidad. Entonces, le estoy muy agradecido por todos los comentarios que hemos tenido. Así que sí, suficiente para mí. Ahora que vamos a empezar en las cosas que queremos escuchar. Sí, Rob, la siguiente diapositiva, por favor. Sí, ustedes escucharon a Germán discutir algunas de las aperturas y los cambios en el horario. Y si yo quiero reiterar mucho de esto, vamos a ver algunos detalles en estas diapositivas y vamos a ver muchas otras cosas que esto va a determinar. Así como ya lo escucharon, es bastante complicado y es una de esas cosas que es un rompecabezas de matemáticas que vieron en la escuela, que nadie quiere tener que hacer eso, pero algunas cosas complicadas que hemos tratando de hacer que los horarios se puedan empatar, así que estamos tratando de escuchar las preocupaciones de cuándo va a ser el tiempo más beneficioso. Así que en esta primera diapositiva estamos viendo el primer puente y luego cómo todo se va a reunir al final. Así que en la parte del puente medio hemos expandido las aperturas 2 veces al día, así que añadimos 1 hora a cada una de esas aperturas, así que tenemos 3 puertas de apertura, tenemos uno en la mañana y otro de 3 horas en la tarde, eso nos da unas horas totales de 6 horas. Así que tenemos un pasaje en el puente, así que tenemos las banderillas puestas de modo que los conductores puedan ver cuándo pueden cruzar la parte del puente medio. Y sí, lo tienen en la County Road 26 y después en el lado, sí, que se puede hacer y puedes, sí, para poder pasar. Y entonces estamos listos para los carros y todo lo normal. Y después los buses escolares. En la parte derecha puede ver las cosas que no dejamos pasar en este momento. La próxima diapositiva. Y después, en el futuro, como podíamos ver, am, en las cosas que podemos ver en el futuro, que son el día de la labor, en ese momento. Y tal vez a la mediados de octubre podríamos hacer algunos otros cambios. Después del día de la labor, vamos a ver el puente mediano para una sola línea y alternando el tráfico de 6:30 de la mañana a 7:30 de la noche. Y en octubre espero que tengamos más reparos hechos para abrirlo para todos los vehículos. Y en este momento no estamos dejando pasar sobrepeso o tamaño grande en el puente mediano. Y a mediados de octubre todavía no vamos a permitirlo, dependiendo del tamaño, depende de lo que está sucediendo en el puente, pero no estamos permitiendo esto en este momento. Cuando lleguemos más cercano a esa fecha, les dejaremos saber más. Ahora, ir al puente de Lake Fork ha estado trabajando en un solo sentido las 24 horas. Y como puede ver que no sobrepeso está pasando en este puente en este momento. Am, pero pueden pasar todos los pesos permitidos y legales
y también en la carretera 26. Entonces, después del día de la labor, vamos a ver unos cambios. Puede ver que vamos a tener los controles de las banderas. Eso va durante el día, pero en la noche lo vamos a restringir un poco más y vamos a alternar el tráfico. Vamos a hacerlo un poquito más largo para que podamos hacer trabajo. Les vamos a dejar pasar, pero si está de noche esperando, va a tener que esperar un poquito más. A la próxima. Entonces, cosas que van a suceder, hitos que van a venir el día del trabajo. Lo más que va a venir en las próximas semanas es las ventanas de 3 horas en el puente mediano, eh, el tráfico alternado en Lake Fork y continúa utilizando la carretera 26 para los vehículos grandes que no pueden utilizar la carretera 26 y en este momento. Después de este día festivo, depende de los reparos y lo que está sucediendo. Esperamos que a mitad de octubre pueden entrar todos los pesos legales en el puente y eso va a ser muy bien para todo lo que está sucediendo en este momento y mover el tráfico. Ah, Primero todo va a pasar por la carretera 50. Esto es, aquí pueden ver, es lo que se está uniendo de lo que estamos hablando con Herb. En la parte izquierda pueden ver el puente de Lake Fork, el puente mediano y la carretera 26. Los podemos ver todas al mismo tiempo. Y entonces, como pueden ver, quién puede pasar cuándo y dónde. Y como pueden ver, ese día festivo es nuestro gran hito que estamos mirando, hacer unos gran cambios. Como puede ver en el futuro es el gran cambio a mitad de octubre y también vamos a ver otros cambios, pero el más importante es el puente mediano que pueda pasar los límites del peso. Como puede ver también en este puente, como para septiembre y octubre, como puede ver el peso todavía se va a determinar, porque a medida que vamos mejorando y arreglando el puente, vamos a ver el aumento del peso, pero no en este momento podemos decirle cuándo esto va a suceder. am, Cuándo, cómo va a cambiar el horario, pero a medida que va pasando, a medida que se va mejorando la estructura, vamos aumentando los pesos. En el futuro también van a poder ver ahí que diga algo que no diga para ser decidido en el futuro. Pero con eso se lo voy a pasar el micrófono a Jason. Él va a hablar sobre los horarios y el trabajo que hemos hecho hasta hoy y espero verlos en el futuro. Gracias, Rod. Y aquí pueden ver en esta fotografía, es uno de lo que está permitiendo el peso. Como puede ver, esto es en 20 ubicaciones de los reparos que estamos haciendo. Lo mismo con estos travesaños que se han completado, que eso nos deja empezar el revestimiento global de todo el marco inferior que se ha comenzado el trabajo. Aquí podemos ver, solo les quiero mostrar la logística nacional, a nivel nacional, en todo el país. Hay 410 toneladas de acero que vienen de North Carolina y viene a través de 3 rollos y eso todo lo hicimos en 6 meses. Normalmente eso se produce de 2 a 16 semanas. Como puede ver, recibimos este material y se pudo producir. Lo hicimos en 6 diferentes lugares en Virginia, Arkansas, Texas y aquí en Colorado. Como puede ver, tenemos que hacer
los hoyos en ese acero y también los tornillos, la mayoría vienen de Portland y la mayoría tenemos que enviarlos a Cleveland porque por el tamaño tenemos que hacerle pruebas. Ese es un gran esfuerzo a nivel nacional. La próxima y voy a repasar el horario. Yo sé que la vez pasada teníamos muchas preguntas sobre esto. Como habíamos hablado, lo más importante es el tráfico y tratar de cerrar esas ventanas y también cómo podríamos aumentar el tonelaje de acero para las reparaciones. Y entonces, en junio teníamos que íbamos a recibir 250 toneladas de acero. En junio y ahora en agosto estamos a 410 toneladas de acero, que eso es 400 placas, 1.400 placas, 55.000 pernos, que nos deja ver el gran horario de todo. Como pueden ver en el puente mediano, como habíamos hablado sobre las expansiones, como puede ver esa barra amarilla que ya está al final, no está noviembre. Y en la parte gris nos aumentan los aumentos del tráfico. Demuestra el fin de semana festivo. Y en la mitad de octubre vamos a aumentar el peso a los pesos legales. La K07 empieza un poquito, que es el puente de Lake Ford. Como puede ver, tuvimos el acceso a la instalación. Vamos a estar haciendo reparaciones la próxima semana. Y vamos a empezar las placas en la parte de abajo después del día festivo del Día de la Labor. Como puede ver, el plan original era cerrar el puente de Lake Fork por varios tiempos. Ahora hemos extendido eso un poco y eso ahora este es el puente para Lake Fork. Ahora se extiende hasta diciembre. Eso también depende del clima. Si podemos trabajar todos los días en diciembre, entonces estamos tomando en cuenta esos días que no se puede trabajar por el clima. Y también vamos a tener los diferentes días que el tráfico va a estar abierto. Y para la persona siguiente. Muy bien. Gracias, Chase. Yo creo que en este momento estamos listos para preguntas. Hemos visto a varias personas que vienen a través del chat las preguntas. No sé si es algo que necesitamos clarificar. Vamos a comenzar con alguna de las personas que ya han hecho preguntas. Marcy dice, una persona me dijo que ha sido un proyecto de 2 a 3 años. Estaba bajo la impresión que iba a estar abierto los tráficos de los dos vías a mitad de noviembre. ¿Nos puede dar un tiempo si eso va a ser? Marcy, creo que la presentación que acabamos de dar nos va a dar nuestras intenciones en las próximas semanas para poder volver el tráfico a la carretera 50. Si necesita más clarificación, por favor envíenos otra pregunta en el chat si necesita. Tenemos una pregunta aquí en la cuarto. Si me gusta clarificar, digo que usted dijo algunos vehículos que está abierto a algunos otros vehículos. ¿Eso no son los que están en la lista que hemos tenido o va a haber una nueva lista de qué otros vehículos van a poder hacer? Por ahora, no, hasta el día de festivo. Es una buena pregunta, va a permanecer como está en este momento y vamos a analizar a medida que vamos a pasar el trabajo que hemos podido continuar, a ver si podemos aumentar la capacidad del puente suficiente. Si lo cambiamos, le vamos a dejar saber al público en ese momento cuando eso suceda. Pero en este momento está un poquito no muy claro
pero vamos a dejarles saber a medida que pase el progreso. Gracias. Diapositiva estaba muy buena, gracias. Nos gustaría que siguieran haciéndolas. Gracias. ¿Alguna pregunta que vino en línea? Los camiones que pesan 8.000 libras podían cruzar el puente mediano. En este momento estamos restringiendo el tráfico de estos camiones. Dejamos pasar los puentes porque eso se sabe la cantidad exacta y no tenemos que adivinar. El problema con estos camiones y trailers es que ellos varían muchísimo y no podemos anticipar que ese peso pueda pasar. Entonces, necesitamos saber que cada peso cómo va para poder mejorar las condiciones del puente y cuando sepamos los vamos a abrir para estos diferentes pesos. Pero con este momento ellos pueden tomar en el horario que está abierto la carretera 26, los camiones, si está arriba del límite o no. Si es grande, sí. Si alguien está llevando los techos, lo- eso puede pasar. Sí puede pasar las barricadas y el peso no está sobrepeso, podría utilizarlo. Si eso es lo que estamos hablando, el acceso a la carretera 26, en nuestros momentos los camiones pueden pasar si son un poco de tamaño grande, no sobrepeso, pero tamaño. Otras preguntas que llegaron. Para irse llegando desde Canison, llegué al puente a las 9:25 de la mañana. ¿Podría pasar el puente o tengo que llegar temprano? Bueno, sí, la mayoría de los carros pueden pasar a las 9:30. Yo estoy seguro, me será mejor si llegara a las 9:15 para darse unos minutos de espera. Sí, por favor, puede venir al micrófono para que nos puedan escuchar. Ok, eso quiere decir que a las 9:30 ustedes van a detener el tráfico. Sí, los vamos a cerrar. Yo le daría a usted 15 minutos para asegurarse de que puedan pasar al puente. Entonces va a haber solo en una vía. Sí, y mirándolo hoy y en los últimos días, normalmente la línea de espera es más que todo al principio a las 6:30 de la mañana y a las 4:30 es cuando está más grande, pero al final estos puentes hay muy pequeños carros, la línea está muy corta. Gracias. Entonces quiero decir, yo paso los 7 días a la semana. Yo he ido hacia el oeste, al este del puente, y yo he visto que han estado a hacer las barricadas de 6 y 10 y 15, solo para que ustedes sepan. Entonces, sí, que están mandando a la gente a la 26. No, están dando la vuelta. No en el puente, pero digo un poco antes del puente. Sí. Bueno, vamos a confirmar y clarificar y asegurarnos de que hay una dirección clara ya. Y bueno, después de decir eso, si tenemos un cierre en la noche en el y si hay un cierre en la calle del oeste que va hacia el oeste, entonces eso no va a dar un tiempo suficiente para poder atravesar. ¿Ustedes van a ajustar el tiempo de la gente que va hacia el oeste? No, no estamos haciendo cierres en la noche en el puente de Lake Bridge. No, es que no, sí, va a haber un poco de espera en el puente de Lakeford. Sí, pero todo realmente depende si vamos a tener un remolque o si estamos poniendo las placas. Y si no estamos poniendo las placas y las líneas están abiertas, entonces vamos a tener que el tráfico pueda ir en una dirección. Sí, en el puente de Lake Ford, sí, lo mismo, el mismo peso que hemos visto en el último mes.
Sí, el puente Lake Ford tiene, sí, está legal, no tiene sobrepeso o sobre tamaño. Sí, yo sé que hay varias cosas con respecto al público y estamos tratando de reiterar de que la gente sabe y entiende lo que estamos haciendo. Sí, tenemos un par de preguntas sobre la calle del Condado 26. Esta va a tener opciones en la temprano en la tarde, cuando el puente cierra durante el día y van a estar abierto la del 26 por más horas, por más otros fragmentos de tiempo. Sí, bueno, yo soy el director de los servicios públicos. Sí, vamos a tener las mismas horas que ha tenido. No estamos ajustando los tiempos que se hacen durante el día, pero si usted condujo por ahí hace un tiempo, está viendo el estrés que se ha puesto en esas calles y bueno, hemos hecho bastante mantenimiento en esas líneas. No digo nosotros, el condado, pero sí, el contratista de Kiewit sí ha estado haciendo ese trabajo, pero nosotros estamos considerando abriendo potencialmente más horas tarde en la noche a través de la CR26. Sí, esto va a estar, tiene que ver con los días el día del trabajo. Bueno, estamos trabajando en eso de manera continua para tener un acceso más continuo y estamos tratando de impulsar esto. Gracias, Martín. La última pregunta que tenemos en este momento en el chat viene de Terry y es una pregunta de clarificación sobre el hito del día del trabajo. De las 6:30 a las 7:30 de la noche, eso va a empezar después del día del trabajo o no durante, no, va a ser el viernes del día del trabajo, es cuando empieza. Sí, esta es una clarificación muy importante. Sí, porque dice que después, no, va a empezar el viernes del día del trabajo y va a continuar a través del fin de semana del día del trabajo. Ah, sí. Esto como representante de la comunidad me hace sentir mejor porque sí, el día del trabajo, el fin de semana, el día de trabajo va a haber muchos tráficos. Sí, esta gráfica que tenía antes es realmente lo que es me ayuda bastante porque esa gráfica, si la podemos poner en el sitio web, nos va a ayudar mucho. En general, sí, cuando tenemos este tipo de material, termina en el sitio web bastante rápido, pero tenemos que hacer unos arreglos antes de subirla al sitio web. Sí, algunas cosas de la comunicación son muy importantes y si podemos tener más información y si hay una información de llamadas, sería muy bueno, sobre todo cuando van a cerrarlo y la persona no ha visto la información y se quejan. Entonces, por ejemplo, cuando llaman, hay que llamar varias veces, llame 2 veces y luego le hicieron la llamada, le devolvieron la llamada 2 veces diferentes con información diferente basado en eso. Bueno, eso realmente nos preocupa y realmente es algo que vamos a tratar de ver por qué se están cruzando esta información, porque los equipos deben tener toda la misma información que todas las personas tienen. Así que gracias por dejarnos saber eso. Y bueno, de todas maneras quiero decirles que están haciendo un muy buen trabajo ayudándonos a nosotros, a las personas que tenemos que ir de un lado a otro. Sí, entre más información hay, sí, es lo que fue cierto hace un mes, no es cierto ahora, o lo que es cierto ahora no va a ser cierto en un mes. Los camiones o los carros o las remolques o lo que se tiene. Sí, siempre es un reto con la información y la comunicación. Sí, sí tienen un sistema de información a través de las diferentes plataformas. Sí, sí hay algo aquí en estos puentes. Estamos tratando de hacer una disección de toda la información y poder tenerla por fuera y que se pueda compartir y sí saber qué es lo que está sucediendo, porque realmente no queremos eso. Tenemos una información activa, pero que está funcionando porque el sitio web del condado es diferente a la información que tenemos de ustedes, así que poder tener información consistente a través de todos los tres medios lo apreciamos.
Usted se ha inscrito en las actualizaciones que tenemos en el email, está a través de las boletines informativos, porque nosotros lo enviamos todos los viernes. Sí, pero generalmente tiene toda la información de lo que va a venir en esa semana que está frente a nosotros. Así que le podemos decir que pueda añadir su correo electrónico a la lista de distribución. Sí, una última cosa, ya que estamos hablando de esto. Eh, en la zona de que va hacia el este, sería muy bueno si pueden cambiar el límite de la velocidad, que en este momento está de 40 a 45 millas por hora, porque hay gente que está muy impaciente y trata de pasarse por esa sección y no es una buena sección por la cual pasar. Y sobre todo si tenemos la fauna que está por esos lados y bueno, puede haber bastantes problemas, así que apreciamos si pueden hacer una corrección en eso. Y sí, hemos tenido varias personas que vienen a eso varias veces, así que están manejando de manera muy rápida y les pedimos que por favor vayan un poco más lento o más despacio. Y bueno, al decir eso, no sé si quiere que hagamos algo de que los carros que van en esa dirección tienen una velocidad más consistente y cuando están, sí, tienen una señal de el límite de velocidad cuando llegan a la calle del Condado 26, porque hay unos que van súper rápido y luego se va a 55 y realmente es 25 millas por hora. Gracias por esos comentarios. Sí, y yo creo que tenemos la información de contacto aquí para las personas, ya que esto ha sido uno de los tópicos de los que hemos hablado. Aquí está la dirección de correo electrónico, el teléfono, de modo que van a aparecer en un momento aquí en el chat. Oh, no, en la diapositiva. Si tenemos un par de preguntas más en el chat, porque ¿cómo es que solamente Kuwait es el que está haciendo esa construcción? ¿Y qué está haciendo el condado para que las calles, las carreteras estén más suaves? Sí. Bueno, además de lo que estamos haciendo el contrato, el condado de Gunnison está gastando alrededor de una semana trabajando en la calle 26 al año. Y hay cosas que estamos haciendo cada semana tenemos 400 millas de carreteras del condado que estamos manteniendo. Además, hacemos todo el trabajo en el paso de Kevler. Así que estamos haciendo trabajo en calles, pero básicamente estamos dividiéndonos y conquistando con respecto a esta calle, a esta carretera. Y bueno, Kiwi está haciendo las reparaciones del puente y nosotros dependemos bastante en la habilidad de poder manejar todas estas piezas que están cambiando todo el tiempo. Y eso es lo que depende de Kiwi. Sí, y con respecto a ese punto. Sí, se está conduciendo hoy los equipos de trabajo y ayer, bueno, estaban ahí. Vamos a añadir más piedrecillas a unas de las secciones porque había 3 pulgadas que se añadieron a la carretera y había bastante tráfico bien pesado y por eso es que veían esas lavadas de las piedrecillas que se estaban desapareciendo del terreno. Así tenemos muchas obligaciones en todo el condado y tenemos personas que viven en las calles del condado y que necesitan el acceso para sus propiedades. Tenemos mucho mantenimiento, así que esto es algo de lo que recibo la mayoría de los correos electrónicos y si hay diferentes condados que tienen diferentes carreteras como su prioridad y tenemos los recursos y los dineros y ver cuánto tiempo y recursos se van a determinar para las diferentes áreas y bueno, tenemos esas calles y esto es algo más de lo que las personas querían saber sobre los fondos de las carreteras, pero para que sepan no podemos utilizar los impuestos, así que tenemos otros recursos que podemos utilizar para maximizar la eficiencia y hacer una prioridad de cuáles son las necesidades más urgentes y la seguridad
Así que vamos a estar preguntándole al público por el apoyo para que apoyen nuestras carreteras en el condado de Gunnison. Así que si a ustedes les preocupa el mantenimiento de las carreteras en el futuro, así que les digo que estamos muy limitados por las leyes del estado de cuánto dinero podemos gastar. Así que va a haber un diálogo con la comunidad más adelante. Eso no va a suceder este año, así que no quiero que se perturben con eso, pero nosotros queremos escucharlo y queremos hacer más, pero hay ciertas limitaciones con respecto a lo que podemos hacer, así que los impuestos sobre las propiedades no se pueden usar para esto. Sí. Y bueno, muchos de los comentarios acaban de venir que sí, está en un peor estado de lo que estaba en el pasado. Y sí, eso es una función de la cantidad de tráfico que tenemos, la manera como lo hemos podido mantener antes, es porque teníamos 50 carros al día antes a través de esta carretera, pero ahora vemos 900 carros pasando esta carretera y bueno, quizá no vemos ninguno, algunos camiones de vacas. Bueno, ha habido un tráfico bastante pesado, así que estamos poniéndole mucho estrés a esta carretera más de lo que está diseñada, para lo que se diseñó. Gracias, Martín. Sí, veo una última pregunta aquí en el chat. Keldan está preguntando, ¿hay alguna manera que podemos poner unos baños públicos para que la gente pueda usar mientras están esperando? Sí, bueno, hemos escuchado este requisito anteriormente en el pasado y estamos tratando de abordar esto y queremos tratar de hacer algo con respecto a esto, de modo que las personas que están ahí esperando, entonces puedan encontrar algunos baños que puedan utilizar. Sí, con respecto a esa nota, yo quisiera añadir que sí, cuando tienen que esperar sobre la noche y tienen que parar ahí y tienen los baños ahí. Sí, que es, si es seguro o no, si tienen que voltear. Sí, la cosa más segura es, bueno, si tienen que esperar en la calle del Condado 26, en el camino que va hacia el este. Y bueno, no hay una señal que diga si los carros van por este lado o los remolques están a la derecha. No se ven esas señales sino hasta después. Entonces la mayoría de las personas están en la línea de la mano derecha y dice que los carros tienen que estar en la línea de la izquierda. Así que lo he visto en varias veces y hay varias personas que, bueno, están ahí que tratan de cambiar de manera que no es muy segura. Gracias por eso. Bueno, no estamos viendo ninguna preguntas adicionales. Veo algo sobre el contenido de las ciudades. Lo van a poner en el sitio web. Sí, estamos viendo, bueno, va a haber un video de esta reunión, pero también para algo del contenido que hemos visto en esto hay un poco de retraso mientras que podemos darle los videos y poder actualizarlos, pero realmente estamos compartiendo mucho contenido esta noche y queremos que se esté disponible a las personas y lo puedan compartir con amigos y vecinos que no pudieron estar aquí y tengan muchas preguntas. En este momento, me gustaría darles gracias a todas las personas por participar y voy a pasarle el micrófono para nuestro director. Sí, gracias por estar en línea y participar hoy. Vamos a seguir haciendo esto, tal vez más en línea. Creo que nuestra próxima reunión va a ser híbrida, pero nos apreciamos que vengan, participen en línea y aquí puede ver nuestra información para que se pueda poner en contacto. No me gustaría darle que esto va a ser una gran inconveniencia, un gran impacto, mucho tiempo en su carro y nosotros sabemos y reconocemos que viviendo aquí sobre los cierres de Blue Canyon, los puentes y sabemos que ya casi vamos a llegar al final del camino, es difícil este acceso, pero va a ser algo, sabemos que ha sido difícil para todos. Y sí, es muy bueno estar aquí en nuestro condado y en el Blue Mesa. Y
estamos pasando unos grandes sobrepesos. La información está aquí, está siempre actualizada. Tenemos un número de teléfono, tenemos una página en la red, en Facebook. Y si tiene una pregunta, por favor, envíenos por correo electrónico, ya sea directo a nosotros o al comisionado, al condado. Ustedes son nuestros ojos ahí en lo que está sucediendo día a día. Y Jason siempre está aquí visitándonos, queriendo darle gracias a todos por su paciencia, por la participación en estas reuniones públicas. Y gracias a CDOT y a Kiewit por nuestra sociedad en este proyecto y al condado de Gunnison. Sabemos que entendemos su dolor, lo sentimos, pero sabemos que esto es una urgencia y estamos tratando de mover esta tremenda cantidad de acero y hacer las cosas más accesibles para las personas. Apreciamos su flexibilidad para todos y queremos darle las gracias. Así es como obtenemos todo lo que necesitamos para todos, para el bienestar. Gracias, comisionada. Vamos a cerrar todo. Gracias a todos por participar. Que tengan una buena noche.